La primera pista apareció como un tenue conjunto de huellas infrarrojas, del tipo que solo se percibe cuando se deja de considerar algo como un pequeño punto en movimiento y se empieza a pensar en ello como un lugar donde se producen reacciones químicas. James Webb dirigió su espejo hacia 3 Atlas y hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: descomponer un brillo tenue en un espectro tan preciso que se siente como leer un código de barras molecular. En apariencia, 3 Atlas sigue siendo solo un visitante fugaz, un pequeño cuerpo que atraviesa el sistema solar en una trayectoria única. Pero el patrón que Webb extrajo de esa luz es la razón por la que todo se siente repentinamente amplificado. El espectro muestra características consistentes con compuestos complejos, a base de carbono, y una mezcla de gases que, en el contexto adecuado, pueden entrar en la misma categoría general de biofirmas. No es una prueba ni una declaración, pero es una posibilidad lo suficientemente fuerte como para que todos presten más atención. Antes de continuar, no olviden darle a me gusta y suscribirse para recibir más actualizaciones. La marca 3 Atlas por su nombre completo es importante, porque encierra una historia. La etiqueta 3i lo identifica como interestelar, un viajero que no se formó alrededor de nuestro Sol. Atlas hace referencia al sistema de vigilancia que detecta puntos de luz en movimiento y alerta al mundo antes de que se desvanezcan. No se trata de un simple cometa de la nube de Oort, ni de un asteroide del cinturón principal. Es material nacido alrededor de otra estrella, expulsado por el caos gravitacional, que vagó durante eras antes de pasar cerca de nuestro planeta. Solo eso ya lo hace valioso. Lo que lo cambia todo es la sugerencia de que contiene una composición química que se asemeja menos a la de una roca inerte y más a un inventario complejo y activo que se superpone con lo que la vida utiliza y produce. La ventaja del Webb reside en su capacidad para detectar señales sutiles y delicadas que los telescopios terrestres tienen dificultades para captar. En el infrarrojo cercano y medio, las moléculas absorben y emiten en longitudes de onda específicas, dejando sutiles fluctuaciones que pueden compararse con datos de laboratorio. Cuando 3 Atlas aún se encontraba lejos del Sol, habría sido tenue y con una actividad mínima. A medida que se acerca al Sol, el calentamiento aumenta, los hilos comienzan a sublimarse, el polvo se desprende de la superficie y se forma o engrosa una coma. El objeto se convierte en un experimento químico en movimiento que se calienta en tiempo real. Este es el escenario ideal para el Webb, ya que los gases que escapan al espacio revelan lo que hay en su interior, incluso si el núcleo en sí permanece como un punto diminuto sin resolver. La idea de posibles indicios de vida no implica organismos que viajan a bordo de una bola de nieve sucia. Puede referirse a algo más específico, pero igualmente asombroso: una química inusualmente alejada del equilibrio, difícil de mantener sin una reposición continua. En las atmósferas planetarias, ciertas combinaciones de gases pueden implicar procesos en curso que se asemejan a la biología. En un objeto similar a un cometa, la lógica es más compleja, ya que la luz solar, la radiación y las reacciones minerales también pueden generar compuestos inesperados. Aún así, cuando los investigadores observan una mezcla inusual, especialmente si involucra especies reducidas y oxidadas juntas o abundantes compuestos orgánicos complejos, surge naturalmente la pregunta: si este objeto se formó realmente alrededor de otra estrella, entonces su química es una muestra de lo que contenía ese sistema. Si sugiere bioquímica, indica que las vías hacia la vida podrían no ser únicas. También está la audacia del momento elegido. El telescopio 3 Atlas se acerca, lo que significa que cada nueva observación debería ser mejor que la anterior. Estar más cerca suele significar mayor brillo, y un brillo mayor implica señales más fuertes y menos conjeturas. También significa un movimiento aparente más rápido,
a través del cielo, lo que dificulta el seguimiento. Aún así, el telescopio Webb puede realizar observaciones precisas de objetivos en movimiento con una planificación cuidadosa. Cada ventana de observación se convierte en una prueba. Si una línea de absorción sospechosa se fortalece a medida que aumenta la desgasificación, esto respalda la detección. Si se desvanece, se desplaza o desaparece con cambios en la geometría, puede indicar contaminación, una identificación errónea o un efecto transitorio. La fase de aproximación convierte la historia en una secuencia de comprobaciones en lugar de un único momento dramático. Lo que realmente importa no es el titular, signos de vida, sino la presión que este tipo de resultado ejerce sobre los científicos para definir qué constituye una evidencia convincente. Los espectros son complejos. El polvo añade un brillo térmico que puede ocultar características más débiles. El agua y el dióxido de carbono pueden dominar y enmascarar todo lo demás. Las peculiaridades de los instrumentos pueden simular señales débiles si la calibración no es rigurosa. Además, está la cuestión del origen. El gas se sublima directamente del hielo primordial, se crea en la superficie por la química de la radiación, o se libera de clatratos que atrapan moléculas hasta que se rompen. Cada posibilidad conlleva diferentes implicaciones. El telescopio Webb puede determinar las temperaturas, las propiedades del polvo y las proporciones de gases, pero la interpretación aún depende de los modelos. La emoción es real, pero pasar de lo intrigante a lo persuasivo requiere un escepticismo disciplinado, lo que convierte a 3A Atlas en un objetivo tan valioso es que no se trata de un exoplaneta distante, reducido a un solo píxel. Está aquí, dentro de nuestro sistema solar, un laboratorio en el sentido literal. Incluso sin un encuentro con una nave espacial, todos los telescopios importantes pueden sumarse al esfuerzo. Los observatorios terrestres pueden estudiar espectros visibles, polarización y líneas de emisión de gas detaladas. El radar puede determinar su tamaño y forma si la geometría lo permite. Otros telescopios espaciales pueden añadir longitudes de onda complementarias. Así es como se reduce la ambigüedad, apilando mediciones independientes, hasta que una interpretación se desmorona o se solidifica, dado que se acerca cada vez más. Un conjunto de datos interesante se convierte en una campaña multiinstrumental en desarrollo donde cada resultado contrasta con los demás. Las implicaciones se ramifican en varias direcciones. Para la astrobiología, el cambio más significativo podría ser tanto psicológico como metodológico. Durante décadas, la búsqueda de vida se ha centrado en el exterior, en el estudio de la química atmosférica de mundos distantes. Un visitante interestelar invierte esta perspectiva al traer material de otros lugares. Si la química orgánica compleja es común en tales objetos, refuerza la idea de que los ingredientes prebióticos están ampliamente distribuidos. Si la química parece aún más estructurada, sugiriendo procesos biológicos, plantea la posibilidad de que exista química relacionada con la vida en entornos mucho más allá de los planetas clásicos, similares a la Tierra. Incluso un resultado negativo contundente sería valioso, ya que aclararía cómo son los componentes básicos interestelares y retroalimentaría nuestra interpretación de los espectros de los exoplanetas. En la ciencia planetaria, el Atlas de 3 nos recuerda que el sistema solar no está completamente aislado. Los objetos interestelares no son meras curiosidades, son evidencia de que los sistemas planetarios intercambian desechos. Si un sistema puede expulsar cometas y asteroides, estos cuerpos pueden vagar, ocasionalmente, atravesar otros. Esto tiene consecuencias en nuestra concepción de la panspermia, no como ciencia ficción, sino como un proceso probabilístico. La pregunta cambia. Ya no se plantea si la vida podría viajar a través de otros sistemas, sino si las condiciones de expulsión, la exposición a la radiación y los largos tiempos de viaje permiten la supervivencia de algún organismo. El telescopio Webb
No puede responder directamente a esta pregunta, pero sí puede revelar la existencia de materias primas y estructuras protectoras. Un cuerpo gelado poroso con capas profundas podría proteger moléculas complejas durante inmensos periodos de tiempo, mientras que una roca seca y fracturada, no. El espectro, combinado con la dinámica y los modelos térmicos, ayuda a determinar qué tipo de viajero es este. La frase "se acerca" también tiene una connotación práctica. Siempre que un objeto del espacio profundo entra en el sistema solar interior, la gente se pregunta instintivamente sobre el riesgo. Los objetos interestelares siguen trayectorias hiperbólicas y se mueven rápidamente, lo que complicaría cualquier desviación hipotética. En realidad, la mayoría son pequeños, y la inmensidad del espacio hace que las probabilidades de impacto sean mínimas. La implicación real es observacional, no apocalíptica. Estar más cerca significa más oportunidades para estudiarlo y mayor urgencia, porque la ventana de oportunidad se cierra rápidamente. Esta es ciencia de carrera, donde la planificación, el tiempo de telescopio, el análisis rápido y la coordinación son tan importantes como la teoría. Si las características similares a biofirmas reportadas involucran moléculas fuertemente asociadas con la vida en la Tierra, el debate se centrará inmediatamente en los falsos positivos. Una molécula puede producirse biológicamente sin ser biológicamente exclusiva. Muchos compuestos orgánicos se forman en nubes interestelares frías sobre granos de polvo, y se sabe que los cometas albergan una química rica. La radiación puede generar complicidad sin vida, y el calentamiento por shock durante la acción de un sistema de origen podría crear mezclas inusuales. Otra posibilidad es la contaminación superficial por sobrevuelos cercanos a cuerpos activos en el sistema original, lo que convierte al objeto en un collage en lugar de una muestra prístina. Cada escenario es fascinante por sí mismo. Incluso si la interpretación de la vida falla, el objeto aún nos enseña cómo emerge la complejidad en la oscuridad. A medida que 3 Atlas se ilumina, Webb puede medir proporciones e isótopos con mayor precisión. Los patrones aistópicos en elementos como el carbono y el oxígeno actúan como huellas dactilares de los entornos de formación, reflejando diferentes viveros estelares y condiciones del disco solar. Si los datos muestran proporciones distintas a las de los cometas típicos del sistema solar, refuerzan la hipótesis interestelar más allá de la mera dinámica orbital. Si ciertas moléculas aparecen en proporciones inusualmente altas en relación con el agua, esto apunta a una herencia química o historia térmica diferente. El calentamiento del Sol incluso puede revelar estratificación, con una desgasificación temprana que expulsa los hilos más volátiles y etapas posteriores que exponen reservorios más profundos. Observar el cambio en el espectro es como pasar las páginas de un libro, solo que las páginas están hechas de gas. También existe una dimensión emocional difícil de separar de la ciencia. La humanidad ha imaginado durante mucho tiempo que la evidencia de vida llegaría como una señal de radio o una clara huella atmosférica en un planeta distante. Un objeto interestelar plantea un tipo de drama diferente. Si existe evidencia, está físicamente cerca. Esa cercanía cambia la forma en que la gente habla de ello. La tentación de antropomorfizar un objeto natural será fuerte. Los científicos deberán usar un lenguaje preciso al explicar por qué la química es importante, y el público deberá recordar que las afirmaciones extraordinarias se construyen sobre cadenas de evidencia que deben resistir el escrutinio. Si las señales siguen siendo sugestivas, una consecuencia inmediata es la renovada presión para considerar misiones de interceptación. El desafío tecnológico es considerable, ya que los objetos interestelares se mueven rápidamente y ofrecen poca advertencia. Aún así, cada detección de este tipo refuerza el argumento a favor de una capacidad de respuesta rápida,
y así mediante pequeñas naves espaciales ágiles o interceptores preposicionados que puedan ser redirigidos. Incluso debatir esto redefine las prioridades, obligando a las agencias a preguntarse si vale la pena construir infraestructura para analizar un visitante de otra estrella. Dado que Tree Atlas ya está en camino, esta pregunta se percibe menos abstracta y más urgente, puesto que la accesibilidad depende en gran medida del momento oportuno. Desde el punto de vista académico, las implicaciones se extienden a cómo definimos la vida, como un fenómeno planetario. Si un cuerpo pequeño puede contener sustancias químicas que se asemejan a bioformas, entonces señales podrían no limitarse a las atmósferas planetarias. Podrían aparecer en adiciones, columnas de humo, escombros o comas transitorias. Esto amplía el campo de búsqueda y complica la interpretación. Por ejemplo, la detección futura de una molécula, como el dimetilsulfuro, en un exoplaneta podría ser menos sencilla de lo esperado, si las vías abióticas operan en más entornos de los que se suponían. Al mismo tiempo, objetos como el Atlas, TRI podrían proporcionar los datos comparativos necesarios para dilucidar estas posibilidades. Los objetos interestelares podrían servir como puntos de referencia para procesos químicos complejos que no tienen nada que ver con la biología, ayudando a los científicos a comprender qué aporta la vida a los procesos básicos de la naturaleza. En cualquier caso, el hecho de que el telescopio TRI Atlas se acerque es lo que impulsa este momento. Cada día de su aproximación crea una nueva oportunidad para refinar el espectro, poner a prueba explicaciones alternativas y observar cómo reacciona el objeto al aumento de la luz solar. No se trata de un anuncio aislado, sino de un objetivo en constante movimiento que obliga a la ciencia a mantenerse al día. El vistazo del telescopio Webb, lo que sí que represente finalmente, es el tipo de observación que redefine las preguntas que nos hacemos. Transforma la búsqueda de vida de una observación distante y paciente a una búsqueda que se desarrolla a lo largo del sistema solar, con la química como rastro y el tiempo como factor limitante. Aunque la certeza aún está fuera de nuestro alcance, las consecuencias ya son tangibles. Ya no estamos adivinando cómo podría ser el material de otras estrellas. Lo estamos midiendo directamente a medida que pasa. El verdadero esfuerzo ahora pasa de la emoción de detectar un patrón inesperado al trabajo minucioso de convertir ese patrón en una explicación física. Las longitudes de onda que aísla Webb no son solo identificadores de moléculas. También codifican información sobre la temperatura, la densidad y las regiones de la nube en expansión, donde se origina la luz. Una característica que parece intensa podría serlo, porque hay una gran cantidad de esa molécula, o porque se encuentra en una ubicación ideal para absorber o emitir luz en ese momento, o porque el polvo circundante moldea el brillo de fondo de manera útil. Por eso la interpretación se vuelve casi forense. Los investigadores se preguntan si el gas fluye suavemente como una respiración constante o si irrumpe en ráfagas desde grietas y chorros. Examinan si los granos de polvo son esponjosos o compactos, si la coma está dominada por partículas diminutas que irradian eficientemente o por otras más grandes que se comportan más como el jolín en un incendio. Una de las señales más reveladoras del movimiento de TRI Atlas hacia el interior es la rapidez con la que cambia su actividad. Un objeto rico en hilos altamente volátiles puede activarse antes y de forma más drástica, mientras que un cuerpo más procesado puede permanecer inactivo hasta que el calor solar penetre en capas más profundas. La velocidad del cambio es importante, porque limita la estructura interna. Un aumento brusco en la actividad de la coma sugiere bolsas celadas de material expuestas repentinamente, mientras que un aumento gradual apunta a una composición más uniforme cerca de la superficie o a una liberación capa por capa. Esta distinción afecta la interpretación de cualquier química cercana a la vida.
Una columna repentina puede exagerar un reservorio localizado, mientras que una desgasificación constante probablemente refleje la composición general. Observar estos cambios es como intentar discernir si se está probando la sopa entera o solo la especia depositada en el fondo. El polvo es el factor impredecible que hace que la interpretación sea a la vez más difícil y más informativa. Los granos de polvo contienen materia orgánica, metales y minerales, y pueden imitar señales moleculares o enmascararlas. En el infrarrojo, ciertos silicatos producen características amplias, mientras que los granos ricos en carbono pueden crear pendientes suaves que ahogan las líneas de gas más débiles. Si los granos de polvo están recubiertos de materia orgánica compleja, pueden mostrar firmas que se asemejan a moléculas específicas, incluso cuando la fase gaseosa cuenta una historia diferente. Al mismo tiempo, el polvo aporta un contexto valioso. Su composición mineral puede sugerir temperaturas de formación y historial de procesamiento, y puede revelar si el material se asemeja a cometas conocidos del sistema solar o a algo formado en condiciones muy diferentes. Si los granos parecen inusualmente ricos en carbono o muestran estructuras cristalinas inesperadas, la narrativa cambia de un típico errante helado con un giro a una receta fundamentalmente diferente. La geometría de observación también desempeña un papel crucial. A medida que el objeto se mueve y cambian los ángulos entre el Sol, el objeto y el observador, la forma en que la luz solar energiza la coma también cambia. Algunas líneas espectrales se vuelven más brillantes, simplemente porque mejora la iluminación, no porque haya más material presente. Ciertas moléculas florecen de maneras que dependen sensiblemente de la intensidad de la luz solar en las longitudes de onda precisas que absorben. Sin tener esto en cuenta, los efectos de la iluminación pueden confundirse con cambios químicos. Por eso, los equipos construyen modelos interconectados que vinculan la órbita con las condiciones de iluminación, la iluminación con el comportamiento del gas, y el gas de vuelta al núcleo. Es una cadena y cualquier eslabón débil puede llevar a una conclusión errónea. Sin embargo, cuando la cadena se mantiene, la recompensa es más que una lista de compuestos. Se convierte en una imagen funcional de cómo se comporta un objeto extraterrestre bajo nuestro Sol. Lo que hace es tan delicada la posibilidad de señales relacionadas con la vida es que la biología no se define por una sola molécula. Es una fuerza organizadora. En la Tierra, la vida no solo crea compuestos, moldea los entornos en patrones que persisten incluso cuando la química por sí sola los borraría. Visto así, la pregunta más interesante que plantea la sugerencia de Webb no es si se detectó una molécula de vida, sino si un patrón parece demasiado organizado para el entorno que lo produce. Con el coma de un cuerpo pequeño, la organización podría manifestarse como proporciones inusuales que se mantienen estables a pesar de la actividad cambiante, o como moléculas emparejadas que suben y bajan juntas, lo que implica una fuente común en lugar de reacciones superficiales aleatorias. Podría aparecer como una complicidad que persiste sin que los precursores esperados aparezcan en proporciones coincidentes. La tensión reside en el hecho de que la química no viva también puede parecer organizada cuando está regida por restricciones ocultas, como el atrapamiento en estructuras de hilo o la liberación selectiva desde diferentes capas. Dado que este material es interestelar, el trabajo de laboratorio se vuelve fundamental para comprenderlo. Existen bases de datos espectrales, pero no son exhaustivas y a menudo carecen de datos sobre las temperaturas, mezclas y condiciones exactas relevantes. En este caso, una característica tenue puede coincidir con varios candidatos, y la distinción radica en sutiles formas de línea o bandas cercanas. Es entonces cuando químicos y físicos recrean las condiciones en cámaras criogénicas, exponen muestras a luz solar simulada, las bombardean con partículas y miden los espectros resultantes. Si una molécula propuesta parece plausible, pero el espectro de laboratorio no coincide, su hipótesis se debilita. Si los datos de laboratorio confirman la coincidencia,
aumenta la confianza. Este ciclo de retroalimentación entre el telescopio y el laboratorio es uno de los resultados más fascinantes, donde una observación distante acelera la química experimental en la Tierra y agudiza nuestra capacidad para interpretar el lenguaje molecular del espacio. El rigor estadístico es tan crucial como en química. Cuando una señal se encuentra al límite de su detectabilidad, es fácil aferrarse a la explicación más atractiva. La respuesta correcta es preguntarse con qué frecuencia aparecen características similares al aplicar el mismo análisis al cielo vacío o a objetos donde no se espera tal señal. Este tipo de prueba de control puede parecer tedioso, pero es precisamente lo que convierte un gráfico sorprendente en un resultado que resiste el escrutinio. En la práctica, significa que los equipos cuestionarán los flujos de trabajo de los demás, volverán a analizar los datos utilizando supuestos diferentes y buscarán las mismas características mediante métodos independientes. Las implicaciones de este proceso van mucho más allá de un solo objeto. Si los investigadores mejoran su capacidad para medir la incertidumbre e interpretar espectros complejos, todas las afirmaciones futuras sobre habitabilidad o biofirmas se verán beneficiadas. Existe también una implicación más sutil pero profunda en cómo definimos algo como relacionado con la vida. El pensamiento geocéntrico es, a la vez, nuestra guía más sólida y nuestra mayor limitación. Reconocimos ciertas moléculas como biológicamente interesantes porque son subproductos comunes de la vida en la Tierra o están estrechamente integradas en nuestra propia bioquímica. Sin embargo, una biosfera extraterrestre podría depender de disolventes diferentes, vías metabólicas alternativas o estructuras moleculares completamente distintas. En ese sentido, el Atlas Trivi funciona como una prueba de estrés para nuestras suposiciones. Si su química resulta desconocida y no se corresponde directamente con la de la Tierra, obliga a los científicos a ampliar el rango de lo que podría considerarse química biológica. Si resulta familiar, plantea la posibilidad de que algunas soluciones químicas sean convergentes, lo que significa que la vida en diferentes entornos podría adoptar de forma independiente estrategias moleculares similares, porque la física y la química las favorecen. A medida que el objeto se acerca, también aumentan las probabilidades de detectar patrones dependientes del tiempo vinculados a la rotación. Incluso si el núcleo en sí permanece sin resolver, la liberación de gas y polvo puede variar con el periodo de rotación. A medida que las regiones activas entran y salen de la luz solar, esta variación puede ser extraordinariamente informativa. Puede revelar si la actividad se concentra en chimeneas aisladas o se extiende por toda la superficie. Puede mostrar si moléculas específicas están ligadas a regiones particulares, lo que sugiere reservorios internos distintos. Incluso puede indicar diversidad superficial, donde un lado es más rico en ciertos compuestos, debido a impactos antiguos o a una deposición desigual en su sistema original. Este tipo de curva de luz química añade una nueva dimensión más allá de un espectro estático. En lugar de un único inventario, comienza a emerger una sensación de estructura interna, de forma similar a cómo se infiere la forma de un instrumento musical, al escuchar cómo cambian sus armónicos con el tiempo. La dinámica orbital ofrece otra vía de conocimiento que no depende únicamente de la química. La desgasificación puede actuar como pequeños propulsores, alterando sutilmente la trayectoria de maneras que la gravedad por sí sola no puede explicar. Medir esas desviaciones ayuda a delimitar tanto la intensidad como la direccionalidad de la actividad. Los cambios direccionales implican corros y fuentes localizadas, mientras que las desviaciones más uniformes sugieren una actividad superficial generalizada. Esto es importante por dos razones. Primero, proporciona una estimación independiente de la cantidad de material que se está perdiendo, lo que influye en cómo se interpretan las abundancias moleculares. Segundo, revela algo sobre la naturaleza mecánica del objeto. Si se trata de un agregado frágil,
que desprende material fácilmente o de un cuerpo más robusto que solo. Expulsa gases a través de aberturas limitadas. Ese carácter mecánico es importante, porque determina hasta qué punto los materiales internos pudieron haber estado protegidos durante largos viajes interestelares. Incluso la comunicación y la cultura se ven afectadas, ya que descubrimientos como este impulsan un debate público sobre qué constituye evidencia. Si la gente oye hablar de posibles indicios de vida, y da por sentado que es cierto, los inevitables debates pueden parecer contradictorios. Si han cambio. La historia se narra como una investigación por etapas, donde la química apunta a hipótesis que deben ganar credibilidad paso a paso. El público percibe la ciencia como un proceso vivo, en lugar de una máquina que dispensa respuestas. Esta distinción es crucial porque la búsqueda de vida conlleva una gran carga emocional. Toca las creencias, la filosofía y el deseo humano de no estar solo. La forma en que se comunica este momento puede fortalecer la confianza en los métodos científicos o alimentar el escepticismo. Si se pierden los matices, existe también una implicación más amplia que no depende en absoluto del descubrimiento de vida. Los visitantes interestelares demuestran que los sistemas planetarios no son creaciones aisladas. Son sistemas dinámicos y permeables que intercambian materia a lo largo de vastas escalas de tiempo. Esto significa que los componentes básicos de los planetas, y posiblemente los precursores de la biología, no solo son comunes, sino también móviles. Incluso si la vida en sí misma es rara, la química que la posibilita puede estar ampliamente mezclada por toda la galaxia. Esta perspectiva cambia la pregunta. En lugar de plantear que la vida requiere condiciones locales excepcionales, la vida, si surge, lo hace en un universo ya rico en química compleja. Replantea el origen de la vida como un problema de organización y oportunidad en lugar de una simple escasez de ingredientes. Desde un punto de vista técnico, cada nueva ventana de observación también permite a los científicos desentrañar características moleculares superpuestas, comparando múltiples regiones de longitud de onda que responden de manera diferente a la misma especie. Algunas moléculas muestran señales fuertes en una banda y más débiles en otras. Confirmar ambas es como verificar una identidad utilizando más de una forma de identificación. Esto es especialmente importante para compuestos orgánicos complejos, donde una sola característica puede confundirse con varias candidatas. A medida que el objeto se ilumina, estas confirmaciones secundarias se vuelven posibles. Al mismo tiempo, la medición del continuo térmico, el brillo suave del polvo y el núcleo calentado establece una línea base que evita que las características del gas se sobreestimen. Puede parecer un simple trámite administrativo, pero cuando las implicaciones potenciales son grandes, un análisis cuidadoso es lo que evita que las conclusiones se derrumben bajo su propio entusiasmo. El evento también resalta la importancia de la coordinación entre diferentes observatorios, no por prestigio sino por necesidad física. Diferentes longitudes de onda exploran diferentes partes de la coma. Algunas observaciones son más sensibles a las moléculas originales liberadas directamente del núcleo, mientras que otras están dominadas por fragmentos creados cuando la luz solar rompe las moléculas. Separar las especies originales de los productos derivados es esencial si el objetivo es inferir qué se almacena realmente dentro del objeto, en lugar de lo que se forma después de su liberación. Una molécula vista principalmente como un subproducto fotoquímico tiene implicaciones diferentes a una que se libera intacta. Hacer esa distinción correctamente puede cambiar la conclusión de que este objeto contiene un compuesto determinado a que este objeto lo genera bajo la irradiación solar, dos afirmaciones con relevancia biológica muy diferente. También se está produciendo una reevaluación en la forma en que los científicos conciben la contaminación y la pureza. Cuando se estudian muestras de meteoritos o cometas en la Tierra, se toman precauciones extraordinarias para evitar la contaminación terrestre. Con las observaciones remotas, el desafío pasa de los microbios a los fotones y los artefactos instrumentales, de los instrumentos sucios a los modelos de fondo imperfectos.
En efecto, este momento está impulsando al campo a tratar las afirmaciones sobre biofirmas remotas con el mismo rigor que la ciencia de retorno de muestras. Cada paso debe documentarse, cada incertidumbre cuantificarse, y la interpretación más prometedora debe ser tratada con recelo hasta que genere confianza. Esta mentalidad en sí misma es un resultado significativo, porque eleva el estándar para futuras afirmaciones. Otro aspecto intrigante reside en cómo la luz solar y el vacío actúan conjuntamente como algo más que simples calentadores. A medida que 3 Atlas se acerca al Sol, su superficie no solo se calienta, sino que también se ve sometida a un gran estrés. Las rápidas diferencias de temperatura entre las zonas iluminadas. Las sombreras pueden fracturar las cortezas y exponer material nuevo que podría haber permanecido sellado durante inmensos periodos de tiempo. Cuando esto sucede, la coma puede reflejar repentinamente una química más profunda, en lugar de solo residuos superficiales. Si el telescopio Webb continúa rastreando estos cambios, podría captar momentos en que el objeto se renueva, desprendiéndose de su exterior erosionado y revelando capas recién expuestas que alteran las moléculas que predominan en la señal. Aquí es donde el pasado del objeto cobra importancia. Un cuerpo expulsado de otro sistema puede haber sufrido acercamientos estelares, encuentros gravitacionales con planetas gigantes o colisiones violentas antes de iniciar su viaje interestelar. Estas experiencias podrían calentar algunas regiones, preservar otras y crear una compleja composición química que solo se revela cuando el calentamiento solar activa diferentes capas por etapas. Si las formas espectrales evolucionan mediante saltos discretos en lugar de una escala gradual, la hipótesis de dicha composición se fortalece. O hay una composición compleja puede fácilmente inducir a errores si solo se observa una fase, razón por la cual el monitoreo continuo es tan crucial. También existe la posibilidad de que se produzcan icos químicos dentro de la comas. Algunas moléculas podrían no liberarse directamente, sino formarse posteriormente a medida que los gases reaccionan con fragmentos impulsados por la luz solar. En una coma densa, las reacciones pueden desarrollarse más rápido de lo que sugiere la intuición, especialmente si se producen iones y los efectos electromagnéticos comienzan a influir en la química. En ese caso, la coma se convierte en un reactor efímero, generando una complejidad que va más allá de los ingredientes originales. La sensibilidad temporal del telescopio Webb puede ayudar a distinguir las liberaciones inmediatas de los productos retardados, al identificar características que se retrasan con respecto a los cambios en la actividad general. Incluso un pequeño retraso es significativo, ya que indica si la complejidad se encuentra dentro del objeto o si se produce sobre la marcha. Todo esto converge en un punto central. A medida que 3 Atlas se acerca, deja de ser un dato enigmático y se convierte en un sistema con comportamiento. El comportamiento es lo que transforma un titular llamativo en comprensión. Un espectro estático puede ser objeto de debate interminable. Un espectro que responde de forma consistente al calentamiento, la rotación y los estallidos de actividad, comienza a limitar la narrativa, independientemente de si las implicaciones son cómodas o no. Esa limitación es donde reside el verdadero poder de este momento. Si la química continúa apuntando en la misma dirección provocativa a pesar de las condiciones cambiantes, resulta más difícil descartarla como una coincidencia. Si no es así, las razones revelarán igualmente algo profundo sobre cómo las moléculas complejas sobreviven y evolucionan en los fríos espacios interestelares. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Comparte tus opiniones en los comentarios y cuéntanos qué piensas sobre la posibilidad de encontrar señales relacionadas con la vida en 3 Atlas. Gracias por verlo y nos vemos la próxima vez.